Muy bien, buena tarde. Seguimos entonces con nuestra clase de hidráulica, por favor. Estamos en la página 61. Mire, ya nos queda 16 páginas para terminar nuestro manual de clase. Esa es una buena noticia. Entonces veamos, aquí tenemos un pequeño ejemplo de algunas cosas que tenemos que agregar en la clase. Muy bien, recapitulando, ¿se recuerda que habíamos platicado un poquito de la ecuación de Cauchy, por favor? ¿Se recuerdan de la ecuación de Cauchy? Solo tres variables: velocidad, el factor de resistencia, que es lo que complica la ecuación, el radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro mojado, y la pendiente. Estos dos, raíz cuadrada. Y algunas modificaciones para esa ecuación, ¿sí? Que por ejemplo lo habíamos visto acá. Habíamos revisado esto aquí en nuestra clase, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado un poquito de Ulicuté, de Basing, habíamos hablado de Powell, y la ecuación experimental, que es la que vamos a trabajar bastante, como la ecuación de Manning, ¿sí? Esta es experimental. Cauchy es teórica, igual que Hazen-Williams y Darcy-Weisman. Bueno, ¿se recuerdan que para radio hidráulico que utilizan ambas ecuaciones, ¿sí? Aquí algunas figuras, ¿verdad? Donde tengo el área, el perímetro mojado, área sobre perímetro mojado es radio hidráulico, figuras geométricas muy sencillas, pero que podemos afinar, por ejemplo, redondear las esquinas para facilitar la limpieza. ¿Qué es lo que tenemos acá, mí o acá? Se complica la matemática, pero gano mucho en mantenimiento. O construir esto, por ejemplo, ¿sí? Algo de esto podemos tener a veces si entramos, por ejemplo, al parqueo de Condado Santa María. Tenemos ahí pequeños canalitos prefabricados, ¿sí? Pequeños segmentos de círculo, ¿sí? Que no es más que una cuneta prefabricada. Más o menos es esto. Bueno, este está muy exagerado. Esto es parabólico. Ese casi es un segmento de círculo. Solo para ponerles algún ejemplo. Hablar de utilizar tubería es esto, por favor. Muy bien. Con esto pues nos vamos a dar cuenta que... bueno, tal vez antes de esto, siempre recuerden este detalle. Siempre sigo trabajando el principio o la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Igual que en tubería voy a necesitar un eje de referencia, que hablo de datum, mi eje de referencia, punto 1, punto 2. Para el punto 1 y el punto 2 necesito su ubicación, la cota Z, la altura de posición, energía potencial, ¿sí? Voy a hablar de la energía de presión, que no es más que la altura del fluido sobre la parte inferior del tubo, la pared interna del tubo en la parte baja. Se recuerda que, por ejemplo, donde está mi luz, si lo alcanza a ver, aquí estoy hablando de la cota de plantilla, hasta dónde tengo que cortar para colocar el tubo. La cota de plantilla más el espesor interno de la tubería, la cota inversa o cota inversa. ¿Por qué es tan importante esa cota? Porque a partir de la cota inversa voy calculando la altura del agua o del fluido encima de esa pared interna del contenedor. Entonces eso va a ser mi altura de presión. Y bueno, sobre esto tengo que agregar el gradiente de velocidad, que me va a dar mi altura de velocidad. Claro, igual que en tubería voy a tener pérdida por fricción, HF, y esto pues lo voy a encontrar con la ecuación de Manning o la ecuación de Cauchy. Ahora, si se da cuenta me podrá decir usted, pero fíjese que todavía no hemos encontrado HF
en estas ecuaciones de Cesi y en la ecuación de Manning. Ojo, está escondido. Vea que, por ejemplo, si regresáramos un poco acá, pendiente, lo que es S, pendiente, pérdida de carga sobre longitud. Entonces, hablemos de pérdida de carga sobre longitud para hablar de esto. Mire, o sea, pérdida de carga sobre la longitud. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Pendiente. Entonces, veamos las ecuaciones de Cesi. Yo podría amplificar esto o ampliarlo. Velocidad igual a C, constante factor de resistencia, por la raíz de radio hidráulico. Y en vez de S voy a colocar pérdida de carga dividido longitud. S igual a pérdida de carga sobre longitud. De ahí yo puedo encontrar la pérdida por fricción que tengo precisamente en estos diagramas. Miren, puedo encontrar mi pérdida por fricción. Si hablo de la ecuación de Manning, mire, velocidad es igual al inverso del coeficiente de rozamiento en función del material por 2/3 potencia del radio hidráulico por la raíz de la pendiente. Si gusta, en vez de pendiente, coloque pérdida de carga dividido longitud. O sea, modifiquemos la ecuación de Manning. Velocidad igual a el inverso de n por radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de la pérdida de carga sobre la longitud, que es la pendiente. ¿Sí? Entonces ahí estoy hablando de esta pérdida de carga por fricción en el canal. Ahí lo podemos ver entonces. Vean, no es tan complicado, ¿sí? Estamos bien con eso, ¿sí? Tenemos aquí un pequeño ejemplo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Tengo aquí 300 metros de longitud. Mire usted, 300 metros de longitud, una cota de 130 y una cota de 110. ¿Cuánto será el valor de la pendiente? Muy bien. Va a ser 130 menos 110 dividido 300. 0.06, multiplíquelo por 100, una pendiente del 6%. ¿Sí? Cuando hablamos de canales tubería, voy a hablar de la pendiente en un porcentaje. Bueno, si aplicáramos los criterios de Infomunepar, se recuerda la relación de tirante mínima de 10%, tirante sobre diámetro de 10%, ¿dónde está ese 10%? Si aquí tengo el tubo, me refiero que la relación mínima de la altura de agua sobre el diámetro es del 10%, D minúscula sobre D mayúscula, 10%. Perdón que cambié la nomenclatura ahí, pero hay que aclarar esa situación. Muy bien, me refiero a este 10%, pendiente mayor del 1%, aquí tengo 6, y el diámetro mínimo de tubería 4 pulgadas. Muy bien. Ahora, voy a ponerme a encontrar unas cuestiones aquí de relaciones para encontrar estos valores. Ahorita vamos con eso. Fíjense que podemos utilizar, por ejemplo, un gráfico como este. Pues, perdón lo protocolario, esto vulgarmente se conoce como la curva del banano, ¿sí? Tiene la forma ahí de un banano, ¿verdad? Y miren, lo que tenemos aquí es la relación entre calado y diámetro, o sea, tirante y diámetro.
punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, la unidad. Quiere decir que aquí el tubo está lleno, ¿sí? Y veamos que en base a eso, tengo aquí la relación, por ejemplo, de velocidad a velocidad de sección llena, de caudal de la sección parcial a caudal lleno, de área al área llena, del área parcial de flujo al área del contenedor lleno, del radio al radio lleno, ¿sí? Radio hidráulico, ¿sí? Relación de parcialidad a lo completo, ¿sí? Eso lo tengo acá. Pero ¿cómo hago para encontrar estos valores? Me tengo que ir, por ejemplo, sobre estos datos. Por ejemplo, si hiciéramos algún ejemplo numérico, pues no tengo marcador para rayar la pared. Pero, por ejemplo, que yo tuviera una relación de tirante al diámetro de tubería de la mitad, de 0.5, mire, aquí tengo lo que es la curva, por ejemplo, de caudal. Quiere decir que el caudal de diámetro lleno, de diámetro parcial a diámetro lleno es de el 40%. ¿Sí? Otra vez, si yo tuviera una relación de altura de tirante calado a diámetro lleno de 50%, si esta es la línea, por ejemplo, del caudal, cuando voy por acá veo que tengo una relación de caudal del tirante al caudal del diámetro lleno, ¿sí? De 0.4. Mire, no es complicado. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la relación de velocidad, hablando de tirante al 50% respecto al diámetro, me voy acá y voy a buscar velocidad. ¿Sí? Vemos aquí tengo la velocidad, 0.5, estoy aquí, mire, tengo una relación de velocidad de 0.8, ¿sí? Si por ejemplo la velocidad de sección llena es 3 metros sobre segundo, a 0.5, el calado es 0.5, el tirante, 3 metros sobre segundos por 0.8, 3 por 8, 24, tendría 2.4 metros sobre segundo. Eso es todo, miren. Tengo aquí el radio hidráulico, tengo un poquito más cuestiones de velocidad, por ejemplo, variable con el calado, si n es constante o si es independiente de n, pues aquí tengo este gráfico que me puede ayudar para encontrar estas relaciones. Otra forma de hacerlo, si no quiere trabajar con este gráfico, tenemos algunas tablas acá. Mire, por ejemplo, la relación de tirante de minúscula a diámetro, y en base a eso tengo la relación de área a diámetro cuadrado, aquí creo que me falta el cuadrado, de perímetro mojado a diámetro y de radio hidráulico a diámetro, ¿sí? Manteniendo el mismo valor de diámetro, ¿sí? Con esa situación. Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, este ejemplo con esta información de acá, ¿sí? Si usted quiere, pues corrobórelo con el gráfico. Entonces, miremos una cosa acá. Entonces, si el tirante mínimo, estamos hablando de 0.1, si por ejemplo estuviéramos, ahora nos pasáramos una relación de 0.01, veamos qué pasa, por ejemplo, para encontrar esos datos. Vamos a nuestra tablita. Veamos que, por ejemplo, al 10% de tirante a diámetro de 10%, 10.1, tengo una relación de área a diámetro cuadrado
de 0.0409. Tengo una relación de perímetro mojado a diámetro de 0.6435 y de radio hidráulico a diámetro, mire, de 0.0635. Fíjese en el 10% y en estos valores de acá. ¿Sí? Póngale atención porque ahora estos valores son los que me voy a llevar a mi ejemplo. Dese cuenta que aquí tengo entonces los valores de área de diámetro 0.0409, perímetro a diámetro, perímetro mojado a diámetro 0.6435. ¿De dónde saqué estos valores? Pero no era diámetro cuadrado, diámetro 2, bueno, diámetro. ¿De dónde saqué estos valores? El 0.0409 y el 0.0635. De esto con el 10%. Aquí hay que multiplicar esto por 10. Perdón, esto no está bien. Es 0.1. Esto es lo que necesito. ¿Sí? Bueno, entonces revisemos ahí. Al 10%. Verifique la tabla. Aquí los tiene, mire. De área a diámetro de 0.0409 con el 10%, perímetro a diámetro 0.6435 y de radio hidráulico a diámetro 0.0635. Son los datos que tengo ahí en el problema. Muy bien. Radio hidráulico a diámetro ya dijimos 0.0635. Y estoy hablando de una constante n para la ecuación de Manning de 0.01. ¿Sí? ¿Dónde está el 0.01? Lo tengo aquí, 0.01. Básicamente estamos trabajando un poquito tubería de concreto, mire. Por ahí andamos hablando de tubería de concreto. Tubo de cemento, todavía bastante utilizado. Muy bien, radio hidráulico a diámetro, dijimos 0.0635, entonces ¿cómo calculo el radio hidráulico para mi ecuación de Manning? Si voy a trabajar con un diámetro de 4 pulgadas, equivale a 0.1016 metro. De 4 pulgadas me voy a metro. Radio hidráulico a diámetro de 4 pulgadas es 0.0635. Se recuerda que ese dato lo saqué de acá al 10%. Aquí lo tengo. Mire. Radio hidráulico sobre diámetro. Aquí lo tenemos. Y al multiplicar este valor por 0.1035 metros, que es igual a un tubo de 4 pulgadas que estoy trabajando, radio hidráulico me da 6.45 por 10 a la menos 3. Muy bien, vamos entonces con la ecuación de Manning. Vamos a calcular la velocidad que tiene ese tubo. Velocidad 1 sobre n para concreto, coeficiente de rozamiento, por el radio hidráulico a la 2/3, mire, por la pendiente S a la 1/2. ¿De dónde salió ese 0.06? Recuérdese que lo tenemos aquí. El 0.06 lo calculamos acá al inicio del problema, ¿sí? Diferencia de cotas dividido la longitud. Viendo esto, entonces, mire usted, encuentro la velocidad como 0.85 metros segundo. Ahora, tratemos de encontrar las pendientes, por ejemplo, con diferentes valores de velocidad. Por ejemplo, si yo quisiera una velocidad de 0.6 metros sobre segundo y una velocidad de 0.3 metros sobre segundo, muy bien, 0.6, digámoslo así, bueno, aquí creo que tengo un problema acá, 0.6, aquí es 3 metros sobre segundo, disculpe,
Esto es 3, no es punto 3, es 3, ojo, este sí está bien. Y aquí en vez de por es igual, disculpe, tengo error ahí. Tengo 1 sobre 10 de punto 645, ¿qué es esto? Es el radio hidráulico, ¿sí? Por la pendiente a la 1 medio. Y aquí yo puedo despejar que la pendiente para la velocidad mínima es del 3% y para la velocidad máxima un 75%. Puedo hacer ese tipo de relaciones. Bueno, entonces con esto ya sabemos aquí que es la cota de corona, la cota de plantilla más el espacio, más el grosor, la cota inversa, y voy integrando entonces esa situación. Entonces algunos recordatorios acá, por favor. Se recuerda entonces. Diríamos que la cota de plantilla va a ser la cota inversa y le voy a agregar el espesor de pared, ¿sí? Cota de plantilla más el espesor, la cota inversa, la cota de plantilla más el diámetro, la cota de corona, ¿sí? Si siguiéramos un poquito con esto, por favor, se recuerda que aquí habíamos hablado un poquito de los pozos de visita. Según Infomunepar, los clásicos pozos de visita de mampostería, recordatorio, punto 6 de brocal circular para que no se vaya la tapa. La idea es que entre alguien ahí. Bueno, si ha comido mucho, ahorita que está guardadito no va a entrar aquí. Diámetro máximo 0.8 y altura máxima 1.20. Dependiendo de la altura, ojo con esto, mira este detalle. Puedo tener, por ejemplo, aquí una cota de entrada, aquí otra cota de entrada, están entrando tubos de diferente forma para una salida, por ejemplo. Veamos que, si se da cuenta, aquí tenemos esta cota 2330.12 y aquí 2339.1, ¿sí? Si son metros, mire, aquí que tengo más o menos 9 metros de diferencia de aquí para acá. Entonces es importante dejar un disipador de energía de 0.3 a 0.6 metros de altura para amortiguar la caída del agua, ¿sí? Usted imagínense 3, 6, 7, 8 metros de caída libre del agua, vale la pena dejar un colchón de agua para amortiguar esa caída, ¿sí? Si no lo dejo, ¿cuál es el problema en el tiempo? El concreto de acá, si fuera concreto, pues simplemente se va a desgastar con más velocidad por el golpe de la caída del agua, ¿sí? Entonces, muy importante, digamos, ese amortiguador de caída de agua, por favor, porque eso me va a ayudar a manejar esta situación. Entonces sale por esa cuestión de nuestros pozos de visita, hablando de estos detalles, ¿sí? Hablando de toda esta situación, por ejemplo, con tecnología de trabajar, por ejemplo, con esto. Veamos aquí. La separación entre pozo y pozo de visita puede ser de 100 a 200 metros, ya habíamos hablado algo de esto. Espesor mínimo de pared 20 centímetros, ¿sí? Esto es una obra gris que se toma en cuenta como obra de arte. Y mire, un detalle importante con esto, cuando hablamos de plantillado con ladrillos, mire, ojo, si alguno de ustedes se va a dedicar a restaurar monumentos históricos, dése cuenta que puedo hacer emplantillado de ladrillo y medio, mire, un ladrillo y medio ladrillo. Entonces voy a colocar 2 ladrillos acostados y uno parado. Aquí va a estar el ladrillo parado y los 2 acostados. Viéndolo desde la parte superior tengo ladrillo y medio, emplantillado de 1 y medio. Lo puedo hacer de 2 ladrillos, mire. Estos 2 acá y estos 2 aquí van cruzados, ¿sí? Van en este sentido
y en este otro sentido. Podemos hacer de 2,5, mire, 1, 2, un ladrillo así como este, y aquí voy a colocar otros 2, pero voy haciendo este juego, mire. Solo es cuestión de creatividad. Un ladrillo parado, 2 acostados en este sentido, y estos 2 van en el sentido a 90 grados, ¿sí? Voy a cruzar ahora, voy a poner el ladrillo parado aquí, y aquí coloco 2 ladrillos acostados en este sentido, y 2 ladrillos acostados en el otro sentido. Puedo hacerlo con 3 ladrillos, mire, 1, 2, 3. Ahora voy a girar estos 180 grados, 1, 2 y 3, ¿sí? Puedo hacerlo con 4 ladrillos, con 4 ladrillos y medio, mire. A la larga va a ser su creatividad para ver la mejor manera de colocar los ladrillos y hacer este tipo de emplantillado, ¿sí? Cuando estoy construyendo columnas, estoy haciendo postes, estoy haciendo un montón, digamos, de este tipo de trabajo, pues importante esa situación de los emplantillados. Se recuerda al final que a esto le llamamos obra gris, ¿sí? Obra gris por el color del concreto, que es gris, por favor. Por esa razón estamos hablando entonces de obra gris y hablando de estos emplantillados. Bueno, creo que por aquí, por el momento, es interesante dejar nuestra clase acá. Préstele atención a este tipo de tabla. Si no le gusta la tabla, puede trabajar el gráfico y puede empezar a manejar estos detalles, por favor, cuando estamos trabajando con canal. Para ir terminando, vuelvo a hacer este recordatorio. Por favor, cuando trabaje con este tipo de problema, la topografía tiene que ser topografía de precisión, mucha precisión. Por favor, ahí no juegue con la precisión de las cotas. Mire, por ejemplo, acá, si tuviéramos una pequeña red como esto, ¿sí? Vea que aquí están los puntos, pero no son los puntos de consumo. Se recuerda que en agua, los puntos de consumo, las flechas iban para afuera. Aquí en este tipo de red, las flechas van hacia adentro. En vez de punto de consumo, este es punto de descarga, ¿sí? Y el chiste es que, digamos, aquí está la cota A, aquí está D, voy descargando de A a D, de D a G, descargo de J a G, mire, y de ahí esto lo jalo como un ramal. Jalo estos de acá, mire, y de aquí me voy 1, 2, 3, para acá. ¿Por qué? Porque este es el punto más bajo, el punto de desfogue. Voy siguiendo, digamos, las cotas. Entonces, muy importante la precisión de la cota. Si usted se equivoca en las cotas, por favor, esto no va a funcionar. Y se acuerda que aquí no vamos a colocar equipo de bombeo. Por costo esto lo vamos a hacer funcionar por gravedad, por peso propio. Muy importante entonces la exactitud y la seguridad de la exactitud de las cotas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo como quien dice nodos. ¿Qué voy a hacer con los nodos? ¿Qué voy a colocar en cada nodo de esta red de descarga? En cada nodo lo que yo tengo que colocar, tal vez ya se lo imaginó, en cada nodo lo que hay que colocar es un pozo de visita, pozo linterna o pozo candela. Un comentario importante, trabajo de campo, mucha supervisión con la mano de obra. A veces es bastante frecuente, pensemos que saquemos otro tubo pendiente hacia abajo, ¿sí? Hay que hacer, digamos, el alisado de la parte interna del pozo de visita si fuera de mampostería. Y a veces es frecuente que, por ejemplo, viene el maestro albañil, el maestro albañil, ¿sí?
va a hacer su trabajo y ve la entrada del tubo, voy a colocar aquí mi ropa y mis zapatos porque me voy a cambiar para hacer el trabajo, ¿sí? Pero si por alguna situación su ropa y sus zapatos se van adentro del tubo y no le dice nada a usted por pena, obviamente porque sabe que le va a caer, por decirlo así, usted como ingeniero tiene que supervisar que después que la gente se vaya de ahí, supervise que esté limpia la tubería, por favor. Que no hayan objetos perdidos de la mano de obra que hizo el alisado. No solo, digamos, implementos personales, herramienta, por favor. Y fíjese una cosa, cuando usted está haciendo este tipo de trabajo y a veces usted tiene problemas con la mano de obra, algún desacuerdo, algún choque, ¿sí? Que eso implica a veces despedir a la gente, ¿sí? Por falta de rendimiento o porque con frecuencia está en estado etílico. Cuidado con que no le vaya a rellenar de concreto una parte de la tubería en venganza porque usted lo echó del trabajo, ¿sí? Entonces ahí piensa mal y acertarás. Usted cada rato tiene que estar supervisando que no le vayan a tapar la tubería, en especial si usted sabe que tiene personal de mano de obra con quien usted tiene un poquito de problema, o porque son un poquito indisciplinados, o porque no quedó conforme con el pago, o esperaba un poco más de pago, usted le pagó menos a la hora de hacer el conteo de horas, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, mucho cuidado ahí con la mano de obra, o simplemente por travesura, por prejuicio, por maldad, taparon ahí. O algo más. A veces es frecuente el trabajo donde la mano de obra son familiares y a veces lo que quiere uno es que el otro quede mal. Y para que ese quede mal, le boicotean el trabajo que hizo ese tercero. Si está haciendo, digamos, alisado, ¿sí? Pues simplemente en un descuido de viene otro y le tapó la tubería, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y quién estaba trabajando este sector? Dice usted como ingeniero muy molesto. Yo no sé, yo solo vi que estaba fulano de tal, pero no sé qué hizo, le van a decir. Usted va a ver y sí, efectivamente está tapado. Bueno, ¿qué pasó? Tal vez él no lo hizo, pero sí lo hizo alguien que tenía problemas con él. Dese cuenta de algo, en el manejo de mano de obra. Tal vez el problema ahora no es con usted de ingeniero, pero ahí van a reventar a veces los problemas que tienen los mismos compañeros de trabajo, los mismos compañeros de albañilería que están haciendo ese trabajo, por favor. Es ahí donde usted tiene que ser muy hábil con la supervisión. Otra vez, piense mal y acertará, ¿sí? Y es ahí donde usted tiene que tener mucho cuidado con la supervisión, por favor. Bueno, viendo eso, creo que es un buen punto para dejar la clase. Muy bien. Y esperamos entonces que tenga usted ahí pues una buena clase, un buen fin de semana. Muchas gracias y con permiso.